Hola, ¿qué tal amigos de la Universidad Nacional? Mi nombre es Ricardo Díaz, hago parte de la sección de Actividad Física y Deporte y vengo a compartir con ustedes algunas pautas relacionadas con los hábitos de vida, el descanso y otros elementos necesarios para la práctica deportiva antes y durante la misma como tal. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos vamos simplemente con la intencionalidad de realizar la práctica. Entonces yo puedo jugar muy bien. Yo puedo jugar muy bien todo lo que es la práctica deportiva, puedo ser muy bueno para el fútbol, para el baloncesto, el voleibol y cualquiera de una de ellas, pero en ocasiones no acompañamos eso de otros elementos, otras estrategias que son supremamente necesarias a la hora del cuidado propio. Lo que vamos a hablar hoy es sobre todo de lo que me tengo que responsabilizar yo como deportista. Sabemos que no somos deportistas de alto rendimiento, pero sin embargo, cuando vamos a esas justas, son muy apretados los tiempos y esa situación como tal puede generar estrés, puede generar lesiones, puede generar otro tipo de actividades a nivel corporal y a nivel social que en ocasiones no estamos pendientes de ello. Entonces, ese tipo de cositas las vamos a hablar el día de hoy. Empezando con algo, no son solamente para aquellos deportes que son de conjunto, que son de pronto de contacto, también para los deportes individuales y también, así sea, y de pronto en ocasiones lo vemos con poco valor, porque lo vemos más desde la parte recreativa, así sea para ir a jugar ajedrez, para ir a jugar parqués o el parchís, o todo este tipo de actividades que son también del orden de lo recreativo, que también se hace competencia, pero que implica como tal el reto con el otro. O sea, toda práctica deportiva que sea para competencia siempre va a tener una intencionalidad de ganarle al otro. Entonces eso también puede generar algunos elementos de carácter mental, social, porque de pronto discutimos con nuestros compañeros. Entonces todo ese tipo de cositas las vamos a hablar en este momento como tal y ojalá sea de mucho beneplácito para ustedes y también les ayude en ese bienestar laboral y a nivel universitario. Iniciamos con un elemento. Hay que ser conscientes también de algo. Y lo digo porque lo veo de manera constante en algunos de ustedes cuando los ve uno en el coliseo, en las diferentes prácticas, y es, por ejemplo, que nos hacemos recomendaciones entre nosotros. Es decir, oíste, come esto, come aquello, deja de comer tanta grasita o deja de comer tanta harinita o estos carbohidratos así. Yo creo que tenemos que ser responsables también con nosotros. Una cosa es, tenemos la posibilidad, ya sea por la propia entidad de salud en la cual estemos inscritos, o si de manera particular lo pueden hacer, pues obviamente también es recomendado ir donde un nutricionista, donde un nutriólogo o donde un dietista para que te haga unas recomendaciones básicas y sustanciales de acuerdo a tu necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Esas recomendaciones que entre nosotros no lo hacemos de mala manera, lo hacemos con gusto y porque somos compañeros y en ese orden, entonces como tal también nos cuidamos. Pero pasa que una cosa es mi condición, otra es la cosa otra situación es la condición de otro compañero o de otra compañera. O sea, yo puedo tener un metabolismo lento, otro puede tener un metabolismo un poco más acelerado, otro puede tener otras condiciones como ser hipertenso, ser diabético, alguna otra patología también como tal, que puede implicar precisamente de que la forma en que te estás alimentando de pronto no sea la forma necesaria para la práctica deportiva que estás desarrollando. Uno ve que acá ustedes entrenan una, dos, tres veces a veces. Aquellos que de pronto hacen parte de los torneos que hay a nivel municipal o a nivel local o a nivel nacional, de pronto entonces tienen partidos los fines de semana o de pronto entre semana por las noches o a veces de pronto el picadito que en ocasiones hacemos en las diferentes canchas de la universidad, pero cómo nos estamos alimentando. Recuerdo yo un estudiante en algún momento que me decía, profe, ¿qué puedo comer para venir al gimnasio? Y le hice simplemente la pregunta, vení, ¿cómo te estás alimentando cuando venís? Ah, no, yo me tomo una guapanela y venís, ¿cuántas horas al gimnasio? 3 y 4 horas. O sea, el requerimiento como tal, desde lo básico, sabemos que no es. Entonces, claro, la primera invitación que yo le hice fue,
ve y consulta con el servicio médico estudiantil y pide una cita con el médico general y que allí te envíen para donde el nutricionista y que te den unas recomendaciones básicas para ello. Y pasa lo mismo con todos nosotros. No nos cuidamos de pronto de la mejor manera. Como dice allí, consumir una dieta equilibrada y nutritiva que incluya suficientes frutas, verduras, proteínas magras, carbohidratos, para mantener la energía y fortalecer el rendimiento deportivo. O sea, es decir, siempre que estamos realizando actividad física, tenemos un mayor gasto calórico y por ende también como tal el cuerpo empieza a tener unos requerimientos. También tenemos que ser conscientes de algo, lo voy a decir más adelante, pero igual lo menciono desde ahora, y es cuando pasamos ciertas edades, 30, 40, los que somos cincuentones y hasta más porque tenemos compañeros de hasta 60 años que, o más realizando actividad física y los requerimientos son diferentes. ¿Por qué? Porque es que a nivel muscular yo voy perdiendo como tal tono muscular, voy perdiendo la masa muscular y esa pérdida de masa se debe también a una necesidad de proteínas y ciertos elementos como tal. De pronto, en ocasiones, puede ser que tu médico o tu nutricionista te diga, es que sabes qué, tenés que complementar o tenés que suplementarte para poder cubrir como tal con las necesidades básicas que tienes y mucho más si estás realizando una práctica deportiva. Entonces, vea que depende mucho también de eso, la energía que pueda tener yo para una práctica. Entonces, en ocasiones, yo sé que la forma, pues obviamente desde los principios de la fisiología del ejercicio se dice no comer muy recién para realizar práctica deportiva, pero a veces también cometemos un error. Y es un error, no lo estoy diciendo como nutricionista, lo estoy diciendo como profesional del área de la actividad física y que me toca, pues, como tal, abordar ese tipo de particularidades en mi día a día. Y es que desayunaste a las 6 de la mañana, antes de venirte para acá, para la universidad. No consumiste ningún tipo de alimento durante toda la mañana. Y luego vas precisamente a realizar tu práctica deportiva durante una hora, hora y media, que de pronto algunos alcanzan a hacer un poco más de tiempo de práctica. Y ese esfuerzo, hemos visto que algunos de ustedes se marean o dicen, estoy viendo cucuyos, o tengo una dificultad, o la sed es exagerada, o vea que pueden aparecer una cantidad de sintomatologías que una vez no importa, pero cuando eso es a repetición, más adelante vas a tener otras complicaciones. Entonces es mejor como tal consumir durante el transcurso de la mañana, en esa media mañana que mencionamos, normalmente ir consumir algo ya, obviamente a tu necesidad o a tu posibilidad también como tal de comer fruta, de comer o una harina o algo liviano durante la jornada. Pues yo creo que no vamos a ir a consumirnos pues mentiras, a veces los veo en la cafetería central, un calentado. No, o sea, la idea es que no sea ese tipo de alimento porque ya son muy pesados para una jornada que apenas está comenzando y que de pronto vas al otro. O bueno, aquellos que no comen nada en su casa, los traguitos que conocemos ya los más viejitos, hágalo. Y en medio de la mañana tome su desayuno y luego vaya a su práctica deportiva. Entonces tratemos como de balancear como tal ese asunto de ingesta y también posterior, ¿ya? También se recomienda que no sea inmediatamente cuando termina la jornada o la práctica deportiva que te estés consumiendo el alimento. Entonces, eso también es un requerimiento que se tiene, pero que tampoco se recomienda muy a la vez cuando estás terminando tu práctica deportiva, porque entonces también el metabolismo en ese momento está acelerado y posiblemente los requerimientos que dan esos alimentos que consumes no se vayan precisamente para donde tengan que ir, sea a tu parte muscular, sea a tu cerebro, sea a tu corazón. Es decir, fisiológicamente el cuerpo hay que cuidarlo con ese tipo de cosas. Otro elemento como tal que va acompañado precisamente con esa alimentación es la hidratación. Como ven allí, empieza a beber agua 2 horas antes de la actividad deportiva. O sea, 2 horas antes. ¿Por qué? Porque te vas a deshidratar. Y si estamos en esos calores excesivos que dan al mediodía, o bueno, o así sea en el entrenamiento a las 5 de la tarde cuando salimos de la jornada laboral, también vamos a tener un requerimiento hídrico necesario como tal. Hemos escuchado de muchas formas, 4, 5, 6, hasta 8 vasos de agua. Yo creo que es también la tolerancia, pero también el requerimiento como mínimo hablan de esos 6 a 8 vasos, es decir, 2 litros de agua como tal que te consumas en el día.
pero acá estamos hablando de consumir agua antes de. ¿Por qué no menciono que sea otro tipo de hidratante? Porque realmente la intensidad de nuestras actividades no son tan altas como para decir que todo el tiempo tenemos que estar tomando una bebida hidratante, cualquiera de las marcas que hay en el mercado. ¿Listo? O mucho menos esos energizantes, porque también estamos siendo abusivos. Cuando lo digo de manera genérica, es porque también se ven en ocasiones algunos compañeros tomando esos energizantes que venden de manera libre y que precisamente pueden estar ocasionando antes un daño renal o pueden estar ocasionando un daño a nivel cardíaco porque tienes unas condiciones diferentes. Somos hipertensos, diabéticos, obesos o con sobrepeso que puede llevar a una intolerancia de pronto de alguno de estos elementos. Efectúa pausas cada 20 minutos para beber pequeñas cantidades de agua. Soy muy amigo del requerimiento de cada persona. Es decir, cuando estés en la actividad, lleva tu líquido como tal, tu agua, pero vela tomando durante el tiempo que estás realizando la actividad. No lo hagas solamente al inicio o antes y o después. Hazlo durante todo el proceso, antes, durante y después. Eso va a permitir como tal que a nivel corporal la hidratación sea constante y como tal esas necesidades también para la digestión misma no se vea afectada. Entonces, tomar agua más que bebidas hidratantes o esas bebidas azucaradas y mucho menos pues sodas, gaseosas y demás. Recuperar los líquidos que has perdido bebiendo agua después de la actividad, para eso va a servir, para recuperar. ¿Ya? Entonces, esa falencia que se da dentro de la práctica deportiva, que en ocasiones puede ser más suave un día que otro, pero igual hay un desgaste. Entonces, esa sudoración se compensa como tal, ese desgaste a nivel calórico se compensa con una buena hidratación. Y combinar el agua con las bebidas isotónicas siempre y cuando estemos en una condición que lo obligue. Ya, es decir, estamos a altas temperaturas y de pronto el desgaste como tal pueda ser mayor. Claro, esas bebidas isotónicas, de hecho, algunas de las recomendaciones, nuestro médico Camilo también les va a compartir unas recomendaciones desde el área médica que también van a ser fundamentales e importantes, donde de pronto nos dicen que en vez de esos hidratantes, suero. Listo. Pero ojo con las propagandas que estamos escuchando últimamente que tienden a idealizar como tal ciertas bebidas y realmente no es tan necesario eso con tantos saborizantes, sino el mismo suero básico que aprendimos a hacer de pequeños en la casa, que nos daban los papás, las mamás. Eso es suficiente para poder rehidratarnos también y cumplir con el requerimiento. Y toma fruta o come fruta después del ejercicio, ¿ya? Entonces, la fructosa como tal nos va a permitir también nivelar en ese nivel calórico, pero también la fruta como tal nos ayuda en esas características del sistema digestivo y también obviamente es más nutritivo que salir a comernos de pronto, voy a decir, un cono, un helado, que a veces lo utilizamos pues como, no, para recuperar las energías perdidas. Con la fruta podemos cumplir también con ese requerimiento. Bien, ahora, dentro de esas recomendaciones también aparecen unos elementos relacionados con el cuidado corporal. Siempre hemos escuchado, antes de realizar cualquier tipo de actividad física, deberíamos de calentar. Entonces, cuando decimos calentar o ese calentamiento, es esa preparación para la práctica deportiva. Cuando hablamos de ese calentamiento, estamos hablando de una activación dinámica general y o específica que requiere como tal la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque vamos del puesto de trabajo, de estar 3, 4, algunos de pronto pueden parar más veces en la mañana o en la tarde cuando hacen la práctica deportiva en la tarde, pero realmente estás muy frío, por decirlo así. Entonces, ese calentamiento, como su nombre lo indica, ayuda a aumentar la temperatura corporal, ayuda a que haya mayor lubricación a nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel articular, que nos va a servir como tal para la práctica deportiva, para que uno no se sienta como tan pegado, para que cuando uno hace un pique dentro de la práctica deportiva no sienta como que se va a lesionar,
Entonces, ese tipo de cuidado con el calentamiento va a servir para que tu cuerpo tenga una preparación para la misma práctica que vas a desarrollar. Ojo, mencioné general y específico. Cuando hablamos de lo específico, podemos hablar de lo siguiente. Es que yo voy a competir es en ciclismo. ¿Listo? Entonces, para ciclismo, entonces lo más seguro, me imagino a nuestro entrenador Alexander, que de pronto les diga a ustedes, listo, vamos a rodar sobre los rodillos un tiempo antes de arrancar a hacer la carrera. Es decir, hay que hacer un calentamiento específico. ¿Por qué? Tu cuerpo, como tal, se va a preparar para esa práctica a desarrollar de manera específica. Entonces, no es lo mismo que te digamos, vaya a trote o vaya haga un poquito de pesas o haga un poquito de resortes para montarte a una bicicleta que tiene otra característica específica. Y pasa lo mismo también con los compañeros de natación. Igual para los compañeros de tejo y otras prácticas como tal, que de pronto hacemos los calentamientos de manera general y para la especificidad no lo hacemos. Es decir, si yo voy a estar haciendo lanzamiento de tejo todo el tiempo, mis hombros, mi codo y mi muñeca se va a ver afectado. Y no solamente el brazo, se va a ver también afectado la espalda, porque tengo que hacer un movimiento, tengo que hacer un, eh, un envión del tejo y eso puede jalar todos mis músculos a nivel lumbar. Y si yo no hago un buen estiramiento o no hago una preparación para esa práctica como tal, entonces la lesión se puede presentar de manera eh, más cercana. Pero tampoco puedo decir lo siguiente, es que si haces calentamiento no te vas a lesionar. No, o sea, eso sería un error. O sea, tenemos claro que es una preparación, pero también tenemos claro de que es igual, un infarto nos puede dar en cualquier momento, compañeros. Pero si yo tengo ciertos cuidados con la alimentación, con la actividad física y con otros elementos, pues obviamente la posibilidad de que ese infarto, pues la posibilidad va a ser menor. Entonces hay que cuidarnos y hay que pensar en ese tipo de cosas. Con el calentamiento, algunos de los elementos aumenta la resistencia del músculo y la temperatura corporal, mejora la flexibilidad, lo que les decía, esa lubricación como tal a nivel tendinoso, a nivel muscular, permitirá como tal que los movimientos puedan salir de una manera más fluida, aporta más sangre a los músculos principales, lo acabo de mencionar también, disminuye el riesgo de sufrir lesiones, dilata los vasos sanguíneos, precisamente ese aporte de más sangre a nivel muscular, pues precisamente porque hay dilatación como tal a nivel cardíaco también logramos que nuestras venas y arterias como tal estén un poco más preparadas para la práctica deportiva, produce más hormonas de las que regulan energía y prepara nuestra mente para el esfuerzo que se avecina. Es decir, a veces cuando estamos haciendo el calentamiento, uno ya se está mentalizando en que viene otra práctica, en que viene algo más fuerte, en que cuando vaya a estar allí voy a estar más tranquilo, pero a veces precisamente no calentamos, hacemos la práctica o a veces, mencionémoslo así, dentro de las clases grupales, metiéndome con la parte de la actividad física, llegamos ahí a la carrera a hacer los movimientos en una clase de taebo, en una clase de rumba o en otra de las modalidades que tenemos acá en la universidad y crees que porque te metiste el pique desde la oficina hasta el coliseo, ya con eso es suficiente. O sea, con eso ya calentaste. Y realmente no. O sea, ¿por qué? Tú lo que estás haciendo es un desplazamiento. Y ese desplazamiento es porque te cogió el día o porque te tocó salir tarde de la oficina. Pero realmente no te preparaste ahí para la actividad. Entonces, un calentamiento específico, hacer los movimientos de una forma más suave, si es que te toca llegar directamente a la clase, y luego de pasados unos 8 o 10 minutos, ya comenzar a hacer los movimientos regulares con la fuerza, con la intensidad que te puede exigir la clase, o en la clase de spinning, que también pasa lo mismo, baile y otras más. Avanzamos. Algunas teorías, algunos teóricos como tal de la fisiología del ejercicio hablan que el estiramiento no es tan necesario en la parte anterior a la práctica deportiva. Pero aquellos que de pronto tenemos una escuela más tradicional, una escuela más convencional, mencionamos que todavía es necesario el asunto de los estiramientos. Y lo digo por lo siguiente. Es diferente pensar en que somos deportistas de alto rendimiento, que estamos
con una condición corporal lo suficientemente buena para que nuestros músculos, nuestros tendones y ligamentos no se lesionen cuando estoy en una práctica. ¿Qué pasa con eso? Es que resulta que los deportistas de alto rendimiento entrenan 4, 5, 6 y hasta 7 días a la semana, algunos de ellos, y algunos a doble jornada. Y yo tengo alumnos que hasta 3 veces al día entrenan de manera diaria. Entonces, una cosa es ese tipo de requerimiento corporal que tienen los deportistas de alto rendimiento y otra cosa el de nosotros. Entonces, el estiramiento sigue siendo una herramienta efectiva para acompañar ese calentamiento. Como dice allí, para favorecer la circulación, para mejorar la flexibilidad, es decir, los rangos de movimiento, relajar y aliviar el dolor de los músculos, sí, porque cuando estoy fatigado, un buen estiramiento también me ayuda a estar un poco más tranquilo para prevenir lesiones, igualmente que el calentamiento, y para desarrollar la concentración. Recuerdan que en el calentamiento les decía, una preparación mental para la práctica. Eso también puede ocasionar el estiramiento. El estiramiento me permite como tal sentirme más cómodo a nivel mental y a nivel corporal, pues como tal, para realizar la práctica deportiva. Avanzamos. ¿Qué duración debería de tener cada uno de los movimientos? De 10 a 15 segundos. ¿Qué pasa en ocasiones? ¿Listo? No, eso no es un estiramiento. O sea, el estiramiento es que ese grupo muscular, que ese grupo ligamentoso y ese grupo tendinoso se sienta lo suficientemente cómodo cuando haces esa elongación. ¿Ya? Entonces, es hacer un estiramiento tranquilo, es sacarte tus 5 minutos antes de comenzar la práctica. Posiblemente alguno pueda estar pensando y diciendo, no, pero es que me pongo a hacer calentamiento 10, 15 minutos y mientras estiro otros 5 minutos y entonces ya no va a tener sino media hora de práctica. Tratemos por lo menos que los dos momentos previos estén presentes. Lo ideal sería esos 15 minutos, 10 minutos de calentamiento y ojalá 5 minutos de estiramiento. Pero si no tiene la posibilidad de esos 15 minutos, pues por lo menos que exista esa fase previa. Pero como tal deberíamos de pensar en que ojalá fueran unos 15 minutos como tal de preparación para la práctica. Nos sirve para evitar las molestias, como mencioné ahora, la fatiga a nivel muscular, estimula la movilidad de las articulaciones, como les dije ahora, flexibilidad, pero también la posibilidad de que nuestras articulaciones tengan una movilidad más tranquila y también reduce el cansancio, porque precisamente ya los músculos están extendidos, los ligamentos también, y cuando yo ya le hago una tensión, precisamente cuando yo hago un lanzamiento, que hay una contracción muscular, esos músculos de manera más tranquila lo van a hacer. Diferente a si no estás preparado con el calentamiento, si no lograste estirar como tal, ese movimiento brusco te puede ocasionar una lesión o una molestia como tal relacionada con la práctica deportiva. De pronto te pueda dificultar o te pueda lesionar de una manera más rápida y de esa manera no poder continuar con la práctica, porque la recuperación de una lesión también depende si es una tendinitis, si es una fractura o si es otro tipo de lesión, un desgarre, dependerá también como tal la recuperación de este. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que puede ocurrir si yo no hago el cuidado corporal de manera previa. A lo cual entonces voy a lo siguiente, hay que hacer una preparación física adecuada. ¿Qué es una preparación física adecuada? Como allí lo dice, realizar un programa de entrenamiento adecuado antes del torneo para fortalecer los músculos, mejorar la flexibilidad, aumentar la resistencia, lo que puede ayudar a prevenir lesiones durante la competencia, pero también para lo otro, porque es que en ocasiones nos dedicamos solamente a la práctica X. Es decir, juego fútbol, solo juego fútbol, pero no voy al gimnasio a hacer fortalecimiento, no voy y hago la trotadita, no voy y voy de pronto a la piscina para mejorar como tal mi resistencia, no voy y hago otras actividades, spinning puede ser y demás. Eso puede ocasionar también como tal que tu cuerpo realmente no está preparado para, ¿ya? O sea, tú corres y crees que solamente necesitas las piernas para correr. No, necesitas tus brazos, necesitas tu espalda, necesitas, digamos en fútbol, haces un choque con un compañero, necesitas fuerza con todo tu cuerpo para poderlo hacer. Pero si no nos preparamos de manera general también con ese cuerpo,
y de manera específica para la práctica puntual que estamos desarrollando, pues obviamente la posibilidad de lesiones va a ser mucho más fácil. Entonces, recomendación, no nos quedemos solamente con lo que hacemos las 2 veces que vamos al entrenamiento. Si tienes un resorte en la casa, haz preparación, dile a tu entrenador. Nuestros compañeros están muy preparados y les pueden dar pautas con un resorte, con un TheraBand, con un TheraTubi, con una cuerda, con una toalla. Es decir, hay muchas posibilidades como tal que nos pueden ayudar en casa el día que no voy a entrenar y puedo hacer un entrenamiento básico de fortalecimiento lumbar, de fortalecimiento de toda la cintura core, pues como tal, de los brazos y otros más. Acá hay una particularidad y es muy, muy necesaria. Hay que saber escuchar nuestro cuerpo. En ocasiones, yo les hago este ejemplo a mis estudiantes de manera cotidiana y les pregunto, venga, cuando usted de pronto va a comenzar a jugar un partido, me voy con un fútbol sala, y de pronto usted tuvo una molestia el día anterior cuando jugó, o de pronto tuvo un esguince, casi siempre la forma más cotidiana como tal de entrar el jugador que tiene esa particularidad, esa molestia, pisa fuerte el piso, dice, estoy melo, hágale, ¿ya? Ojo, tengo una lesión, me tengo que cuidar, me tengo que recuperar. Estoy con fatiga, es mejor que le digas a tu entrenador, no estoy para dar mi 100%, si de pronto ves que de pronto como que no le doy muy fuerte, o que de pronto no la estoy corriendo toda en la cancha, o que de pronto alguna situación, dale. Tengo dolor de cabeza, menciónalo. O sea, es decir, cada una de las particularidades que tu cuerpo te da como respuesta, porque uno se conoce. O sea, uno sabe cuándo está con toda la energía para el entreno, hágale, voy con toda, pero uno también sabe cuándo de pronto el cuerpo le está jugando otra pasada. No porque estemos enfermos, porque también hay que saber reconocer eso. O sea, el hecho de que estemos fatigados, no dormí bien, me tocó levantarme un poco más temprano para poder hacer una actividad para llevar al niño a un examen de laboratorio, a una cita médica o para nosotros mismos. Es decir, cada uno de esos elementos como tal que pueden estar circundando esa necesidad de nosotros es lo que hay que poner en consideración para el entrenamiento y para el juego, obviamente. Entonces, tengo diarrea, decir al profe, no puedo ir. No empeces a hacer ciertas cosas para mitigar de pronto la presencia de esas particularidades, consumiendo de pronto medicamentos que no es necesario, como le dicen a uno, pues para el ejemplo que puse, pues los médicos nos dicen, eso hay que dejarlo fluir, pero nosotros no nos queremos perder el partido, entonces hacemos cualquier cosa con tal de estar en la cancha. No, también hay que ser conscientes porque de pronto esa irresponsabilidad con mi cuerpo se puede reflejar de otra manera en el campo o posterior. Entonces hay que saber escuchar nuestro cuerpo. También allí lo pongo con el asunto de las emociones. A veces estoy enojado, ¿ya? A veces estamos en una fase donde, uy, vamos para la semifinal, pero no, es que aquel no me pasa el balón, no, es que aquel. Manejar todo ese tipo de cosas también nos va a ayudar a que ese trabajo colectivo, cuando son deportes de conjunto, o también en lo individual, porque yo me tengo que atender y entender con el entrenador, eso hay que hablarlo, porque hablarlo precisamente refiere a que estás siendo consciente de que vas a una actividad, ojo con lo que voy a mencionar compañeros, a disfrutar de la actividad. Nosotros vamos es a disfrutar unos juegos. Nosotros no vamos a ganar dinero, nosotros no vamos a ganar ciertos premios como tal que se da en el campo del deporte de alto rendimiento, nosotros vamos es por nuestra salud y bienestar. Se supone, y eso lo dicen los sindicatos también, los juegos son precisamente para que la gente tenga un espacio de felicidad, un espacio de compartir, un espacio de recreación y un espacio para realizar una práctica deportiva. Entonces, seamos conscientes de eso también. O sea, si hay alguna lesión o no te enojes, si de pronto el médico deportólogo cuando te revisa te dice, no estás en condiciones de viajar. O sea, nos da rabia que nos digan que de pronto no estamos en condiciones. Pero yo creo que daría más rabia para nuestras familias pensar que somos irresponsables, nos vamos para unos juegos cuando precisamente no estaba en la mejor condición.
Entonces yo creo que también, cuando digo en esa diapositiva, perdón, escuchar tu cuerpo, escuchar el cuerpo, es eso. Y escuchar el cuerpo también es escuchar a aquellos que están alrededor, porque de pronto hay otras cosas que pueden ser más prioritarias o más importantes antes que ir a unas justas. Muy rico ir a disfrutar, muy rico ir a compartir, pero si estoy en condiciones para hacerlo, si no estoy en condiciones, te aseguro que alguno de esos 5 o 6 que no van en condiciones vienen no en muy buenas condiciones luego cuando regresan de los torneos. Entonces yo creo que hay que ser consciente antes de tomar decisión de pasar allí. Avanzamos. Por ejemplo, precisamente para ese elemento que acaba de mencionar, de reconocer el cuerpo, menciono estos 4 pasos para estar bien, y es, busca acciones conscientes. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi condición? La alimentación, un buen descanso, un buen entrenamiento, una buena preparación física. Notar las sensaciones, lo mencionaba con la diapositiva anterior, es decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy para enfrentar eso? ¿Cómo estoy para afrontar eso que viene? Entonces, cuando te digo eso, que más adelante también se lo voy a mencionar, descansa. O sea, yo sé que en las justas, entonces hacen la fiesta en la noche y hacemos el asunto del compartir. Claro, es parte del asunto. Entonces, si sos consciente de que quieres ir a disfrutar de esa parte cultural, entonces también tienes que ser consciente que si el partido lo tienes el otro día a las 7 de la mañana, tienes que tener un buen descanso. Entonces, o consumir mucho licor o de pronto fatigarme demasiado antes de esa práctica puede ocasionar otro tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que ser conscientes con ese tipo de situaciones. Identificar reacciones cuando estamos en la competencia. ¿Por qué? Porque es que, se los dije ahora, vamos es a disfrutar, vamos es a pasarla bien, vamos es a compartir con los propios y con los de otras ciudades y de acá de la misma ciudad, de otras universidades. Vamos a disfrutarlo, vamos a sentir todas esas particularidades que tiene la competencia, pero también es lo mismo que pasa con los equipos profesionales. O sea, somos en las tribunas queriendo acabar con el otro con los insultos, o tirándonos pullas, o tirándonos ciertos comentarios de pronto negativos, y realmente los que están jugando allá, cuando terminan el partido, se dan la mano, se abrazan y hasta salen de ahí de pronto a un sitio de manera común. Entonces, quienes nos ponemos en otra tónica somos otros, somos los aficionados, pasa lo mismo con estas justas. Pensémoslo de una forma para que esas reacciones como tal dentro de la práctica deportiva sean positivas. O sea, sí, el otro me metió un cargazo, el otro de pronto me insultó, que peleé solo. O sea, ¿qué necesidad tenemos de desgastarnos en eso? O sea, quedamos mejor parados con nosotros mismos, pues, y obviamente también con la sociedad cuando reaccionamos de una manera positiva y propositiva. Pero si llegamos a igualarnos a ese tipo de situaciones negativas, nosotros tenemos que aprender a ser también inteligentes dentro de la práctica deportiva, ¿ya? Porque eso también nos va a permitir ser más fuertes y posiblemente ganarle al otro. Pero si nos ponemos en esa desventaja con unas reacciones negativas, también puede jugar en contra personal y también para el equipo. Y reconocimiento de esas emociones tiene que ver precisamente con todos los elementos que acabo de mencionar y que se mencionaba en la anterior diapositiva. Este punto me parece supremamente fundamental y es lo siguiente. Nosotros no tenemos una buena higiene de la actividad física relacionada con la forma como nos vestimos o con la forma como vamos a realizar la práctica. ¿A qué hago referencia? Vamos a realizar actividad física con nuestra familia el domingo, el fin de semana, y sacamos la ropita más vieja, ¿ya? La ropa que ya ni siquiera permite como tal una buena transpiración, el calzado que está supremamente desgastado, liso, y entonces resulta que nos vamos a hacer una caminata a una parte donde de pronto hay arena, pantano y demás, y lo más seguro es que te vas a resbalar por ahí, más que no porque no tengas las habilidades y destrezas, porque tenés un calzado inadecuado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa precisamente con la práctica de la actividad física y del deporte? Hay que ser también consciente de ello, una ropa que sea cómoda. Claro, acá nos dan unos uniformes y lo digo
no porque haga parte de la sección, sino que también reconozco como tal la calidad de los materiales de los uniformes que nos dan, son muy buenos. O sea, el material de acá se busca como tal que sea de la más alta calidad. Posiblemente, claro, como el asunto del calzado no lo brindan, también tenemos que hacer a veces esa inversión. Pero esa inversión, yo no estoy diciendo que te compres un calzado de 500, 600, 1 millón de pesos. Hay calzados que son asequibles, que como tal tú tienes la posibilidad de comprarlo en el medio. Lo que llamamos hasta el triple A te puede servir, pero un calzado que sea adecuado para tu práctica deportiva. Nos dicen algunos que tienen que tener una puntera, ¿ya? Para poder desplazarse, pero de pronto para jugar fútbol sala tenés que tener una punta más rígida, pero de pronto para el baloncesto necesitas un calzado que tenga un poco más de altura para que te cubra el tobillo como tal y no te vayas a lesionar tan fácil. Y así hay para cada uno de los deportes. Pero yo creo que si uno precisamente le llama la atención la práctica, a uno le gusta disfrutarse esa práctica deportiva, también tiene que cuidarse para ella, ¿ya? O sea, si te gusta el baile, lo más seguro es que necesitas un calzado que tenga un buen respaldo para poder hacer los movimientos que vas a hacer allí. Y cada una de las prácticas deportivas también lo tiene. Entonces, yo creo que no nos vamos a ir a jugar bolos con unos guayos, ¿ya? O sea, no nos vamos a ir a correr en una pista de atletismo con un calzado que esté muy liso, que la suela esté muy lisa, porque te vas a resbalar y no vas a alcanzar pues también como tal el objetivo y la meta que tiene la práctica deportiva allí. Entonces, reconocer eso. El calzado, pues no nos vamos a ir de traje para una pista. Entonces yo creo que es tener cuidado con eso. Protecciones que no la teníamos los más viejitos del área de la actividad física. Hidratación constante. Bloqueador, protégete la piel, porque eso también es necesario. En los deportes que puedas utilizar gorra o protección como tal en tu cabeza para también. Estos camibuzos o estas mangas largas también para el sol también te va a ayudar. Y también, pues obviamente si la zona donde vamos a estar es de frío, pues obviamente protegernos de esta manera va a ser mucho más cómodo dentro de la práctica deportiva que irnos de pronto con ropa inadecuada. En este punto como tal, relacionado con todo lo anterior, y es, se los decía al inicio, en el primer momento, por la alimentación. A veces entre nosotros mismos nos entrenamos. Entre nosotros mismos le decimos al otro qué hacer. Seamos responsables. O sea, yo creo que uno va precisamente a una barbería o a una peluquería, donde un peluquero o un barbero, para que le haga un buen corte. O sea, uno no va a ir a cualquier lado a que le hagan ese tipo de tratamientos. Pasa lo mismo con la práctica deportiva. O sea, tú tienes un entrenador, tenemos la posibilidad de tener un médico deportólogo que otras universidades, compañeros, no lo tienen, por lo menos para hacernos ese seguimiento. Tenemos un programa como el PISAF que también nos acompaña desde la práctica de la actividad física de manera regular y una profesional y unos profesionales como entrenadores que son idóneos y saben muy bien lo que están haciendo cuando nos están dirigiendo. Entonces, escuchar a los expertos es supremamente necesario. Tratemos de cuidarnos y, como mencionaba ahora, de no incomodarnos cuando ellos de pronto nos digan, hey, vos con esa lesión, es mejor que no haga la práctica hoy, ¿ya? Porque a veces, precisamente, el ser testarudos, el ser de pronto muy tercos, nos puede llevar a que se ocasione una lesión o a no disfrutarnos de una manera adecuada como tal la práctica deportiva que estamos desarrollando. Entonces, pensarnos como tal en que esos expertos que tenemos alrededor son aquellos que nos van a permitir como tal poder realizar una práctica de manera adecuada. Les decía ahora el PISAF. Con el PISAF se pueden acompañar para ese dato que les dije ahora de la preparación física general. Eso les puede servir para acompañar la práctica deportiva que ustedes hacen. A lo cual hago la invitación para que pidan también la cita en el PISAF. Y acá hay un punto supremamente necesario tenerlo en cuenta y es la rehabilitación. Cuando hablamos de la rehabilitación es precisamente de que si hay alguna molestia, alguna lesión o alguna situación particular como tal con nuestro cuerpo, hay que darle una buena recuperación. Y para hacer eso hay que ir donde el profesional. Les digo,
Este tipo de material, como lo ven allí, que es intencionado como tal haber colocado esa imagen en la diapositiva, es porque vemos que el kinesio tape, para mencionar solo alguno, te lo venden en cualquier parte. O sea, yo creo que hasta en las cadenas de supermercados más reconocidas, puedes encontrar eso en estas tiendas japonesas y demás, te venden eso, ¿ya? Pero esto hay que saberlo utilizar. Es decir, que esa rehabilitación o esa recuperación sea acompañada por un profesional, ¿ya? No entre nosotros, porque a veces nos ponemos vendajes que ni siquiera nos sabemos poner. A veces utilizamos de pronto, y ve, ¿por qué estás utilizando esa rodillera? No, es que a mí se me sale la rodilla, entonces esa rodillera me sirve. Te la mandó el ortopedista, te la mandó el fisioterapeuta, te la mandó el médico deportólogo. No, pone cuidado, porque usted se va para allá detrás de la clínica, de la iglesia de San José en el centro, y hay una cantidad de almacenes donde venden artículos médicos, donde uno llega allá y parece comprando en la tienda del barrio. Cualquier cosa te la venden y ni siquiera te preguntan para qué la necesitas. Pero si la utilizamos de una manera inadecuada, entonces por eso la recomendación siempre va a ser, cuando hayan lesiones, molestias y demás, buscar un experto y que esa rehabilitación sea de manera apropiada, porque esa es la posibilidad de que el próximo año o en 2 años, de acuerdo a cuando se vuelvan a hacer los juegos, puedas ir. Pero si no te cuidas ahora, te quedas con una lesión crónica y de por vida que no te va a permitir poder disfrutar en las próximas justas deportivas. Para lo anterior, y no solamente para lo anterior, sino también nos sirve para acompañar, hay diferentes como tal pautas para hacer la recuperación, ¿ya? Es decir, hablamos de la fase previa, hablamos de la misma práctica, hablamos de alimentación, de otros elementos como tal, pero como tal, este asunto es al que menos le dedicamos, la recuperación y el descanso. ¿Qué pasa? Yo cuando me fatigo, ojalá tuviera la posibilidad, así como les dije, los 10, 15 minutos de la práctica del calentamiento y el estiramiento, también ojalá posterior hagas tu estiramiento, porque precisamente todo el tiempo estuviste en contracción, es decir, tus músculos, toda tu estructura corporal como tal estuvo tensionada y te vas con esa tensión para el puesto de trabajo, te vas con esa tensión para la casa a dormir y esas fatigas se van acumulando, ¿ya? Si tú no haces un buen estiramiento o no haces una recuperación de pronto activa de manera adecuada, como tal, puede ocasionar otro tipo de lesiones o otro tipo de fatigas que van a ser más molestas que hasta una misma lesión crónica. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener una molestia a nivel superior en cuello, constante, 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 no porque tenga una lesión cervical o tenga algún tipo de patología marcada, sino que eso me puede llevar a molestias. Entonces, una buena recuperación. Menciono allí algunos: masajes deportivos, baños de contraste, agua caliente, agua fría o hielo y calor, terapias de compresión que pueden ayudar a reducir la inflamación y a acelerar el proceso precisamente de recuperación. ¿Por qué? Porque esa tensión que les mencionaba ahora puede generar inflamación a nivel muscular o a nivel tendinoso como tal, y con esas medidas que menciono allí, hay otras más, pues por ahí hay una que está siendo muy utilizada dentro del marco del entrenamiento deportivo en el alto rendimiento, y es unas canecas llenas de hielo y ahí se meten los deportistas, pero eso no lo tolera todo el mundo. Para eso también hay que hacer una buena preparación. Y dentro de ese descanso y la recuperación aparece otro fundamental. Se los decía ahora cuando de pronto salimos a esa parte cultural, y es el asunto del sueño. La respiración se vuelve más lenta, favorece la correcta oxigenación de todas las células, se facilita la asimilación de conceptos adquiridos durante el entrenamiento, es decir, todo eso que te habló el entrenador, todo eso que tienes que pensar en la estrategia, la táctica, en la práctica deportiva, también te tienes que dar un tiempo de descanso con el sueño. Sirve como fortalecimiento del sistema inmunitario y mayor resistencia a las enfermedades cuando uno está descansado. Unas buenas horas de sueño, uno rinde más al otro día. Está establecido, ha sido estudiado. Nos dicen que los niños ojalá sean 8 o 10 horas, pero nosotros también ojalá sean 8 horas.
no solamente los niños. A veces ahora está muy de moda hablar, no, es que los altos niveles de cortisol, entonces me levanto en la mañana, no puedo dormir, estamos muy fatigados y demás. Buscas descansar, o sea, buscas que tu cuerpo esté en sano descanso precisamente para las actividades del otro día. O sea, a veces es precisamente, no, me atrevo a decir, en una gran mayoría de las veces es sobre todo nuestra irresponsabilidad con nuestro cuerpo. Es que ese es el que nos permite estar en la cotidianidad, ese es el que nos permite estar compartiendo con nuestras familias, con nuestras parejas, con todos nuestros compañeros. Pero si nosotros mismos no nos cuidamos, a veces somos de pronto irrespetuosos y decimos, uy, mira que como está de acabado, y no sabemos de pronto qué puede hacer ese asunto. O sea, puede ser un asunto que no está descansando bien, puede ser un asunto que esté estresado, puede ser un asunto de salud mental que de pronto pueda estar afectando como tal sus particularidades, como tal de ese compañero o compañera. Entonces también como empezar a identificar ese tipo de cosas. Se disminuye el gasto energético, obviamente porque estás descansando, el aparato locomotor, es decir, todo nuestro cuerpo libera tensiones acumuladas y el corazón y el aparato circulatorio realizan un menor esfuerzo, es decir, la presión arterial es menor, está más regular. Listo. Voy a mencionar algo adicional, que no lo mencioné allí como tal en la presentación, y es precisamente el asunto de lo social. Es decir, recuerda lo que les decía ahora, vamos a disfrutar de una actividad, vamos a pasarla bien, bienestar, vamos a compartir con nuestros compañeros. Listo. Pero como tal, tenemos que generar también un buen ambiente dentro de ese colectivo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir precisamente estar en el sitio donde estemos de una manera más cómoda. Es decir, si hay entre menos tensiones existan entre nosotros como equipo, ya como universidad, va a ser mucho más posible, es más ventajoso como tal a nivel de compartir, tener un buen ambiente deportivo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta otros elementos que son sustanciales y es que de pronto no lo mencioné ahí, yo sé que lo va a mencionar el médico y mi compañera Tatiana, y es el asunto es, tenemos que ser muy conscientes de qué edad tenemos. O sea, cuáles son las características de mi edad para la práctica deportiva que estoy desarrollando. ¿Listo? Es decir, no tengo los 20 años que tenía hace 30, que en el cual yo podía correr, podía jugar 3, 4, 5 partidos en un fin de semana. Ahora posiblemente me dé para 2, posiblemente para 1. Y es porque mi edad también obliga a que tenga ciertos elementos a tener en cuenta al momento de cuidar y al momento de la práctica. Y adicional, el asunto de las lesiones que se presentan como tal dentro de la práctica deportiva, en ocasiones es más posiblemente por esa falta de cuidado que se da antes, durante y después de la práctica. Es decir, estás hablando de que tienes que colocarte un vendaje para, que tienes que utilizar un buen calzado para, pero como tal, no utilizamos el calzado, no utilizamos de pronto esos cuidados necesarios. Dos, vamos y nos damos fuerte a lo que más se puede como tal en la práctica deportiva. ¿Qué necesidad tenemos de desgastarnos y posiblemente lesionarnos allí? O sea, estamos disfrutándonos del cuento, ¿ya? No, es que Ricardo, no, es que uno en la práctica deportiva uno no se mide. No, venga, piense, usted quiere llegar tranquilo a su casa, usted quiere llegar a compartir con su familia, usted quiere pues estar en su sitio de trabajo normal. O sea, que no lleguemos de por allá de las prácticas diciendo, es que me tuvieron que incapacitar, es que llegué con una lesión, es que llegué porque posiblemente yo también soy responsable de eso. Lo otro es, lo decía ahora con la edad, pero no solamente la edad, lo digo también con ciertas patologías que algunos tenemos. Hipertenso, hipertenso, perdón, diabético, eh, de pronto soy de los que tengo esas jaquecas de manera constante y que tengo que consumir unos medicamentos como tal para poderme cuidar y acompañar esas patologías que tenemos. Pero ¿qué pasa? En ocasiones no consumimos los medicamentos, no hacemos el debido control y seguimiento como tal de esa patología que tengo. Hago caso omiso de las recomendaciones del médico,
por ejemplo, aquellos que tienen de pronto problemas respiratorios, que tienen que consumir AINES como tal o esos inhaladores y que hay una recomendación básica para hágalo antes o hágalo durante la actividad o hágalo posterior o hágalo de esta manera, pero usted, qué va, yo siempre lo he hecho así y no pasa nada. No, tenemos que ser conscientes con eso, porque también viene lo otro, y es a nivel de salud, a nivel médico, también nos van a hacer unos controles que de esas patologías, y si yo no estoy precisamente acompañando el proceso con los medicamentos o el proceso de cuidado como tal que me está recomendando el médico, el nutricionista y todos los profesionales del área de la salud, pues entonces también puede obligar a que esas lesiones y esas molestias se presenten de manera constante. Entonces vea que todo lo que hemos hablado es desde la generalidad para la recuperación, para esa fase previa de la práctica deportiva, para ese cuidado durante y los últimos elementos que mencioné desde ese colectivo como tal, porque vamos a compartir y vamos a disfrutarnos de unas justas muy adecuadas, muy pertinentes como tal, porque hacen parte también de nuestra salud mental, de nuestra salud corporal y nuestra salud social. Entonces, eso era todo lo que tenía para hablar para ustedes el día de hoy. Espero como tal que sean elementos que sirvan precisamente para esa preparación. Recuerde que van a dar unas pautas como tal desde seguridad y salud en el trabajo para hacer seguimiento como tal de estas charlas, porque el hecho es que estas charlas sean de carácter también evaluativo, porque es una recomendación como tal que se da desde el orden nacional. Entonces, los invitamos a estar atentos a cada una de las capacitaciones que les estamos brindando y que como tal le hagan seguimiento a cada una de ellas. Les agradezco mucho por la atención, cuídense bastante y disfrútense en cada una de las justas en las cuales van a participar.